Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A comienzos del verano de 1462, la reina Juana y su hijo, el futuro Fernando el Católico, se encontraban asediados en la ciudadela de Gerona por los rebeldes que se habían levantado en armas en Barcelona contra la monarquía de Juan II de Aragón. Mientras, el rey buscaba desesperado la ayuda necesaria para acabar con aquella guerra civil que se alargaría durante una década y que tuvo unas consecuencias imprevisibles. ¿Cómo fue el desarrollo de la guerra? Soy Sergio Martínez, la técnica está Ana Vázquez y os doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. En el episodio anterior nos quedamos a inicios del verano de 1462, año en el que, tras varias décadas de desavenencias entre la monarquía y la aristocracia catalana, acabó estallando una guerra civil que puso en peligro a la corona de Aragón durante el reinado de Juan II. Y es que, aunque pueda parecer que la rebelión catalana solo afectó a este territorio, en realidad tuvo consecuencias que afectaron a la historia europea del momento, ya que, como veremos más adelante, fue uno de los motivos principales que llevaron a una de esas bodas, o uno de esos bodorrios, que cambian el devenir de la historia de forma radical. La boda de los que acabarían siendo los Reyes Católicos. Pero para eso aún faltaban algunos años. De momento, en el programa anterior vimos esas luchas por el poder entre dos facciones en Barcelona, los mercaderes y artesanos que conformaban la conocida como La Busca y que fueron apoyados por la monarquía de Alfonso V I y luego de Juan II de Aragón, su hermano y sucesor. Estando mientras en el otro lado de la balanza estaba la nobleza y el patriciado barcelonés, quienes conformaban la Viga, La Busca contra la Viga. También vimos cómo estos últimos apoyaron al hijo mayor del rey, el príncipe Carlos de Viana, en los enfrentamientos que éste tenía con su padre. Unos enfrentamientos que derivaron en la firma, en 1461, de la capitulación de Villafranca, con un Juan II al que le prohibieron incluso entrar en territorio catalán. Sin embargo, la rebelión de los campesinos remensas en tierras gerundenses contra los abusos a los que eran sometidos por parte de la nobleza antirrealista acabaron por dar inicio a una guerra civil en la que la reina Juana y el infante Fernando, el príncipe heredero, terminaron asediados en la ciudadela de Gerona en junio del año 1462. Esas fueron las claves del inicio de una guerra que pondría todo patas arriba y que cambió para siempre la historia de la corona de Aragón. Pero ¿cómo fue el desarrollo de este conflicto y todas sus amplias consecuencias para la historia? Pues para hablar de ello me acompaña, como siempre, el doctor en Historia Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Al final, por resumir todo esto, ¿vale? Se trata de un conflicto pues vertical, ¿no? de intereses entre diferentes estamentos y clases sociales, ¿no? Por un lado estaba la nobleza, que se creían iguales al rey y querían pues cuanto más cuota de poder mejor, y que explotaban y abusaban del campesinado. Por otro lado estaban los campesinos, hartos de estos abusos, y la monarquía, que para fortalecer su poder pues se apoya en esos campesinos que están hasta el gorro de estos nobles abusones. Hasta las narices, hombre. Claro. Y luego está también otra clase social emergiendo y con mucha pujanza, que es la burguesía, que cada vez más quiere ocupar pues más cuotas de poder, participar en las instituciones igual que la nobleza, y tener el mismo poder que la nobleza. Y la monarquía, para reforzar su poder, pues también se apoya en ellos. Entonces, al final, esta nobleza se ve perjudicada por la monarquía y acaba viendo pues
una guerra civil entre la monarquía y sus partidarios, que son estos grandes comerciantes y estos campesinos, contra los que se oponen a esta monarquía de Juan II, que es la alta nobleza. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos allá con esta guerra, ¿no? Que habíamos estado calentando en el episodio anterior. Este es el episodio 44 de esta sexta temporada. Por cierto, ya estamos en el último episodio de la temporada. Aunque bueno, igual hay alguna sorpresilla por ahí. El caso es que estamos ya, además, en el 248, el programa 248 del total de este programa. Y arrancamos en ese asedio al que estaban siendo sometidos en la ciudadela de Gerona la reina Juana y su hijo el príncipe Fernando, por parte del ejército rebelde formado por la Diputación del General de Cataluña, ya en abierta rebeldía contra el rey, y comandado ese ejército rebelde por el conde de Pallars. Bueno, ¿qué ocurre en esos momentos? Ya tenemos a ambos, a la reina Juana Enríquez, a la reina consorte y a su hijo, el futuro Fernando el Católico, asediados ahí, en la ciudadela de Gerona. Gerona ha caído ya en manos rebeldes, pero ahí resiste la ciudadela. ¿Qué está ocurriendo en esos días de asedio? Vale, lo primero, identificar quiénes son los asediantes, ¿no? Los asaltantes. Son los de la Viga, ¿no? O sea, estos altos nobles. La aristocracia. La aristocracia. El patriciado barcelonés. Eso es. Esos son los rebeldes. Sí, que han visto como la monarquía pues ha apoyado a sus enemigos. También parte, a los comerciantes y a los campesinos. También parte de la alta aristocracia eclesiástica, de la jerarquía, mejor dicho, más que aristocracia eclesiástica, jerarquía eclesiástica, porque, por ejemplo, ahí tenemos figuras fuertes como el obispo de Vic, que fue uno de los de unos líderes más importantes en esa rebeldía contra el rey, más contrarios al monarca, Juan II, y a lo que él denominaba como el autoritarismo del rey, ¿no? Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo en ese asedio, en esos días del año 1461? Pues que los varios intentos de asalto de la fortaleza e incluso los bombardeos a los que fue sometida no hicieron apenas mella en sus defensas, y fueron pasando los días y semanas. La fortaleza en la que estaban refugiados, la ciudadela de Gerona, Fernando el Católico y su madre Juana Enríquez, ¿no? Pero lo que sí que empezó a hacer mella fue el comienzo de la escasez de comida para los defensores. Y claro, pues la capitulación podía suponer un golpe tremendo para la monarquía, dado que Juan II de Aragón no tendría bazas con las que negociar si su esposa y su heredero Fernando caían prisioneros en manos de los rebeldes. Es que Juan, seguramente en esos meses, en esas semanas, lo que más temía, el mayor miedo que tenía realmente en ese conflicto, aunque fuera simplemente por temas de poder, no estoy hablando de temas de amor, etcétera, que igual también, no sé, pero estas gentes de los poderes, pues nunca se sabe con ellos, pero seguramente temía que llegara de repente un mensajero de los rebeldes y le dijeran: señor rey, tenemos a su esposa y a su príncipe heredero, a su chiquillo, que estamos hablando del futuro Fernando el Católico, ya nos lo imaginamos, yo qué sé, como Rodolfo Sancho, o también en los cuadros más realistas de cómo era Fernando el Católico, que desde luego no era como Rodolfo, ¿no? Pero era un chiquillo en estos años, era apenas un adolescente, no llegaba a Fernando, sí. O sea, que estamos hablando de un niño. Claro, si se daba esa situación, estos rebeldes de la Viga, estos nobles y altos eclesiásticos, podían pedirle a Juan II lo que quisieran. Exactamente, o sea, prácticamente lo que quisieran, o sea, más allá incluso de lo que habían conseguido arrebatarle o conquistarle en esa concordia de Villafranca del Penedès, que le habían arrebatado mucho, incluso le habían prohibido entrar en tierras catalanas, recordemos. Pues imagínate lo que podrían haber conseguido de haber asaltado la ciudadela, haber conseguido, haberlo hecho de forma exitosa y haberse hecho con ellos, con estos dos pedazos de prisioneros, ¿no? Pues bueno, al final eso es ciencia ficción, porque eso no acabó ocurriendo, ¿verdad? Mientras tanto, pues el rey Juan, ¿no? Este rey Juan II de la Corona de Aragón, que hasta entonces había permanecido en Zaragoza, sabe que necesita tropas urgentemente para sofocar la rebelión. Recordemos que estamos todavía en el siglo XV y que sigue sin existir un auténtico ejército más o menos profesional que dependiera enteramente de la monarquía. O sea, no hay un ejército estatal. Serían como mucho pues unos cientos o con suerte unos pocos miles las tropas que dependían directamente del soberano, que podía pagar, del monarca. Que podía pagar con la hacienda real, digamos, ¿no? De forma permanente y claro, pues el núcleo del ejército quizás, pero nada, lo que tú dices, como mucho unos pocos miles. Claro. El grueso de las tropas, de los ejércitos de la época, pues provenían del llamamiento que se hacía a los señores feudales con las mesnadas que podía pagar cada uno, y también de las que armaban los concejos de las villas y ciudades. Claro. O si ibas a más rápido todavía, pues quizás a contratar ejércitos de mercenarios, que también era muy habitual en muchos sitios. Si tenías dinero para pagarles, claro, porque esa es otra. Claro.
Pero pues en ese momento, a finales de junio de 1462, la urgencia era tremenda y Juan II, que hay que reconocer que igual otra cosa no, pero era pragmático, abandonó Zaragoza y se dirigió a Francia. Aquí el rey de Aragón aprovechó que su yerno, Gastón IV de Foix, que estaba casado con Leonor de Navarra, hija del propio Juan, tenía buena relación con Luis XI de Francia. Entonces, la tradicional y mortal enemiga de la corona de Aragón desde hacía 2 siglos, pues sorpresivamente se puso ahora de acuerdo con Juan II de Aragón. Pero no gratuitamente, ahora lo veremos, ¿no? El caso Claro es que no, nadie da nada gratis. Ni menos Francia. El caso es que tenemos a ese Gastón de Foix, ¿no? Que acaba mediando entre ambas partes, entre este Juan II de Aragón y Luis XI de Francia. Ambos se reúnen en el sur de Francia, en el Bearn, ¿no? Para negociar. Y bueno, pues el monarca francés, que estaba Luis XI muy al tanto de lo que pasaba en tierras catalanas, porque bueno, siempre hay que estar atento, informado, por si tienes alguna oportunidad, ¿no? De hecho, yo creo que seguramente Luis XI de Francia estaba viendo el percal como una gran oportunidad de intervenir de forma directa para hacer la puñeta a la corona de Aragón. Son rivales desde hacía, como has dicho, Santiago, desde prácticamente hacía 2 siglos, por el dominio del Mediterráneo, entre otras cosas, ¿no? Y además 2 rivales que hacen frontera directa en los Pirineos. Pero bueno, aquí Juan II, que en ciertas cosas yo creo que, salvando las distancias, tiene ciertos paralelismos, sobre todo en temas de diplomacia internacional en contextos de guerra, tiene ciertos paralelismos con Pedro IV Ceremonioso, porque supo utilizar muy bien el juego de las alianzas. En otras cosas no era tan diplomático, ya lo sabemos, ¿no? Pero en temas de las alianzas lo vamos a ir desgranando a lo largo del programa, ¿no? Pero aquí, pues bueno, Juan II se adelantó y no solo ofreció una tregua entre ambas partes, entre la corona de Aragón y Francia, sino que según se firmó en la ciudad de Bayona, el rey de Aragón se comprometió ¿a qué? Pues a pagar en los 3 años siguientes 200.000 escudos, que era una pastizal, ¿a cambio de qué? Pues de que la monarquía francesa enviara de inmediato a Cataluña un ejército de apoyo contra los rebeldes catalanes, es decir, en favor de Juan II de Aragón. Es una maniobra bastante importante, muy audaz, pero también muy arriesgada, porque al final estás poniendo parte de tus esperanzas de victoria en manos de un enemigo tradicional, ¿verdad? Exacto. Incluso se pactó un pago de 300.000 ducados en el caso de que la guerra civil se extendiera también a los reinos de Aragón y de Valencia, lo que nos indica la preocupación del monarca y que seguramente habría algunos sectores en ambos reinos que podían aprovechar la situación de guerra en el norte de Cataluña para sacar provecho también. Claro. Con ese dineral se pagarían así los gastos del ejército francés y además la monarquía ganaría una cuantía extra por la ayuda. Pero por supuesto, estos 2 viejos enemigos nos iban a fiar el uno del otro y por si acaso, y como garantía, los condados del Rosellón y la Cerdaña fueron a parar a manos de la monarquía francesa. Que serían estos 2 territorios, especialmente el Rosellón, más allá de los Pirineos, al norte de los Pirineos. Era, pues no sé cómo decirlo, quizás las últimas reminiscencias de ese dominio territorial que llegó a tener la Casa de Aragón en su momento, hasta en principio la batalla de Muret de 1213 y luego sobre todo la firma del Tratado de Corbeil con Jaime I el Conquistador en 1258, que puso fin a ese dominio de la Casa de Aragón en Occitania, ¿no? En el Languedoc. Pues eran las reminiscencias que quedaba de todo ello. Claro, Rosellón pues es un territorio que está con Perpiñán, etcétera, al norte de los Pirineos. Los franceses, la monarquía francesa la quería, evidentemente, pero estaba a manos de la corona de Aragón y ahí, pues bueno, saben utilizar bien ese. Y Juan II dice, bueno, queda como prenda estos territorios, ¿no? Hasta que nos devuelva el dinero. Que no es una entrega y ya está. Exactamente. Es una entrega temporal. Quedaba como prenda, en plan, bueno, si no os devuelvo todo el dinero en el plazo, pues estos territorios para Francia y de momento os los quedáis, pero de momento solo, ¿no? Claro. ¿No? Era una entrega temporal también, pues para que con los recursos de la zona se pagaran, pues los franceses, ¿no? Pues los costes iniciales del ejército y también como garantía en caso de impago. Una vez Aragón abonara los 200.000 ducados al rey de Francia por los servicios prestados, pues ambos condados volverían a la corona de Aragón. Eso era el pacto, eso es el pacto de Bayona al que acuerdan Juan II de Aragón y Luis XI de Francia, ¿verdad? Sí, sin duda. Era un acuerdo arriesgado para Juan II, pero a ese nivel de desesperación se estaba ya. Y por supuesto, pues la cosa no iba a salir precisamente bien, ¿no? Como ya veremos, ¿no? Exactamente.
al final estos acuerdos, pues cuando está uno contra las cuerdas, pues bueno, no pueden salir nunca bien. Es una huida hacia adelante y bueno, necesito esto, lo necesito con urgencia, luego ya, cuando haya que solucionar este entuerto, una vez que hayamos superado lo más inmediato, pues ya veremos que se ocupe el futuro Juan II, ¿no? En plan, y luego el futuro Juan II sería en plan, maldito Juan II del pasado, o algo así sería, ¿no? Pero bueno, además, cuando llegó las noticias del acuerdo con Francia, entre la monarquía aragonesa y Francia, ¿no? Pues aunque en principio la entrega de ambos condados era temporal, claro, eso sí también, o sea, de ahí un poquito también ese tema de lo arriesgado, porque aquí el bando rebelde, esta entrega, aunque fuese temporal, lo empezó a utilizar pues como una baza propia, en plan para azuzar los ánimos, que la rebelión se extendiera, diciendo, no, es que el rey, este Juan II, que además de ser un autoritario, un no sé qué, un tirano, es que ha regalado a Francia 2 territorios, porque eran catalanes, ¿no? Y que los había desgajado del Principado de forma unilateral. Y claro, cuando encima las tropas francesas se hicieron en esos días con el control de los castillos de plazas importantes como Perpiñán o Collioure, ahí en la costa, pues claro, mucha gente además creyó este rumor de que era una entrega ya, pues que ya está, para siempre, ¿no? De estos 2 territorios a Francia y que los había regalado Juan II y claro, pues hubo gente que se unió a la rebelión por estas cosas. Claro. Ahora sí, bueno, pues la crítica situación en Gerona no dejaba tiempo que perder. Juan II salió desde tierras aragonesas con tropas e irrumpió en tierras leridanas contraviniendo la prohibición establecida por la Concordia, ¿no? Esa Concordia de Vilafranca del Penedès que había firmado varios años antes y que le impedía entrar en Cataluña. De modo que, bueno, pues en cuanto se supo esto, el Consejo del Principado declaró al rey Juan y unos días después también a la reina Juana como enemigos de la cosa pública y enemigos de la tierra. Entre comillas, lo dijeron tal cual, enemigos de la cosa... Bueno, primero fue a Juan II y unos días más tarde a Juana Enríquez también, pero directamente eso, enemigos de la cosa pública, de la res pública, ¿no? Y enemigos de la tierra. Ojo, vaya cargos de los que se les acusa por parte de los rebeldes. Mientras, pues el rey, que recordemos que estaba medio ciego por las cataratas que sufría y que tenía ya 64 años, pues avanzaba por tierras leridanas, ¿no? A principios del mes de julio del año 1462, irrumpiendo, se va hasta el norte. Mientras tanto, irrumpiendo en el Rosellón, un ejército francés de nada más y nada menos que 10.000 efectivos. Es verdad que en un principio el rey de Francia, Luis XI, pues bueno, responde muy bien y rápido, ¿no? Porque es un pedazo de ejército de 1.000 efectivos al mando de Gastón de Foix, que recordemos una vez más que es el yerno del propio Juan II, ¿no? O sea, que esa cosa se queda en familia, ¿no? Y bueno, pues al final es un ejército bastante importante y que en ese momento los rebeldes se ven bastante avasallados porque superaba con creces lo que las tropas con las que ellos mismos contaban en ese momento, claro. Y en cuanto, bueno, pues se supo su cercanía a la zona, la reina Juana consiguió que un mensajero atravesara las líneas enemigas y que pidiera socorro a Gastón, quien acudió a toda prisa hacia Gerona. Su rápido avance provocó la desbandada del ejército rebelde que estaba sitiando la ciudad con Juan Enríquez y con Fernando el Católico dentro, por lo que llegó hasta allí en apenas unos días y el 23 de julio consiguió liberar la ciudadela, que llevaba mes y medio sitiada, ¿no? Dejando libres pues a Juana y al príncipe Fernando. En un momento en el que estaba a punto la ciudadela de rendirse y pues eso, que habría supuesto quizás el fin de la guerra con la derrota inequívoca de la monarquía y de Juan II y a saber qué más, Mientras eso ocurría, pues Juan II seguía avanzando en dirección a Barcelona tras haber derrotado a las tropas que la ciudad condal había enviado en su contra. La situación comenzaba a ponerse muy mal para los rebeldes, cogidos entre 2 frentes, y en respuesta, en el mes de agosto, el Consejo del Principado fue un paso más allá. Derrocó oficialmente a Juan II como conde de Barcelona y le ofreció el título al rey Enrique IV de Castilla. El que faltaba para el duro aquí. Al considerar que este era el líder principal de la dinastía Trastámara. Y que Juan no estaba capacitado para gobernar por comportarse como un tirano. O sea, que primero lo habían declarado enemigo de la cosa pública y de la tierra, y ahora directamente ya le derrocan como conde de Barcelona, Juan II de Aragón, ¿no? Y se van a apoyar a otro Trastámara, y dicen, buscamos a alguien dentro de la dinastía al final, como buscando cierta legitimidad, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, principado busca conde. ¿No? Literalmente, los rebeldes habían separado al Principado de Cataluña de la unión con el resto de la Corona de Aragón, con esta situación, al considerar que era Enrique IV de Castilla el nuevo conde, si lo aceptaba, claro. Y bueno, como curiosidad, esta fue la primera de las 3 veces a lo largo de la historia que un conde de Barcelona fue depuesto por los barceloneses, porque a Juan II le siguió, lo que acabamos de contar, luego le siguió siglo y medio más tarde, un poquito más, de siglo y medio más tarde, al rey Felipe IV de Habsburgo, ¿no? En el año 1640,
y también a Felipe V de Borbón, en 1704, que también lo derrocarán como conde de Barcelona. Eso sí, los tres volvieron a ser después condes de Barcelona, después de ser derrocados. Los tres acabaron ganando las guerras, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué los rebeldes buscan...? Claro, has mencionado que le ofrecen el título de conde de Barcelona a Enrique IV de Castilla, que vale, ya hemos dicho que es también un trastámara, que tal, pero en general, ¿por qué los rebeldes buscan, qué razones encuentran ahí para ofrecerle este título al rey de Castilla? Hombre, pues la alianza con Francia, ¿no?, que tenía Juan II. Uh-huh. Lo cierto es que ante la alianza fraguada entre Juan II y Francia, el bando antijuanista pues necesitaba una gran potencia que la ayudase, ¿no? Una alianza exterior de contrapeso, digamos, que sirviera de contrapeso. Claro, que Francia era la principal potencia en la Europa de ese momento, ¿no? Uh-huh. Así que la única opción cercana que tenían pues era la de Castilla. Uh-huh. A esto se añade que, según el pensamiento de los rebeldes, se seguía la legitimidad dinástica, pues como hemos dicho antes, ese Enrique IV de Castilla era un trastámara también, al igual que Juan II, o sea, estaban emparentados. Y los rebeldes lo consideran como el líder de la rama principal de los trastámara, porque al final la rama principal es la castellana, no la de la corona de Aragón, y dice, pues si al líder principal de la corona de Aragón lo hemos derrocado, a su hijo lo hemos desheredado, a Fernando, pues ya no que nadie más, pues nos tenemos que ir a la otra rama, y la otra rama resulta que su líder es el rey de Castilla. No, eso es que al final lo que buscaban era ese apoyo, ¿no? Al principio es verdad que cuando van a buscar a Enrique IV no tienen pensado los rebeldes ofrecerle directamente el título condal, pero el devenir de la guerra, pues ante los avances del Juan II que hemos comentado antes, que libera la ciudadela de Gerona, recupera el control de Gerona, la llegada del ejército francés, etcétera, pues al final pues dicen, oye, vamos a ofrecerle a este señor para que no tenga ninguna duda, le ofrecemos el tema de ser conde de Barcelona para que acepte y nos ayude con todo el poderío de Castilla, ¿no? Y al final, bueno, pues enviaron una embajada, la embajada del rebelde llegó a Castilla y Enrique IV es verdad que tiene algunas dudas porque dice, sé que me estoy metiendo en un berenjenal, pero Enrique IV de Castilla acaba aceptando, ¿verdad? Sí, acaba aceptando no solo por acrecentar sus dominios, aunque eso supusiera entrar en guerra contra la corona de Aragón, sino también porque recordemos que Juan había liderado a sus hermanos, los famosos infantes de Aragón, que habían supuesto un enorme problema interno para la monarquía castellana, tanto para el propio Enrique IV como para sobre todo su padre, a quien les debemos, bueno, a estos infantes de Aragón, un programa entero, aunque bueno, pues lo dejamos ya para la 7ª temporada. Vamos a hacerlo esta temporada, pero al final se nos ha ido yendo la cosa y además es un tema interesante, pero también complejo, ¿no? Porque son unos hermanos que tela. Alguna cosa ya os contamos en su momento, en esos 3 episodios que le dedicamos, los 2, 3 y 4 de esta 6ª temporada al reinado de Juan II, pues también hablamos de ello, ¿no? De los infantes de Aragón, pero hay que hablar pues con más detalle y con mayor detenimiento, y es verdad que aquí Enrique IV seguramente lo veo también como una oportunidad pues de hacer la puñeta a alguien que le había hecho la puñeta en Castilla, ¿no? Incluso también es verdad que probablemente el rey Enrique de Castilla, pues con este ofrecimiento, si aceptaba lo de ser conde de Barcelona, pues también veía la posibilidad de que, oye, igual si acaba triunfando conmigo como conde de Barcelona la rebelión catalana, pues igual esta luego se extiende al resto de dominios. Pues quizás igual los reinos de Aragón y de Valencia, y de Mallorca obviamente también, pues siguen la estela y me acabo convirtiendo en el soberano de toda la corona de Aragón, además de ser soberano de Castilla. O sea, la unión prácticamente peninsular salvo Portugal, ¿no? O sea, que siempre estaba eso en las quinielas, un poco en las posibilidades, y probablemente eso también ayuda a que Enrique IV inicialmente aceptara el convertirse en el nuevo conde de Barcelona en detrimento de Juan II de Castilla. Digo, de Aragón, perdón. Al final, pues una vez aceptó el ofrecimiento y avanzado el mes de agosto, el rey castellano envió 2.500 hombres a caballo en apoyo del Consejo del Principado. La situación se estaba yendo de las manos y tanto Juan II como Gastón de Foix estuvieron de acuerdo en que un rápido avance conjunto, aunque se dejara a enemigos en posiciones de retaguardia, supondría la caída de Barcelona y con ello el fin de la rebelión. Y por tanto, pues ese envío de ayuda castellana se quedaría en agua de borrajas. Claro. Por eso ambos aceleran su marcha, Gastón desde Gerona y Juan II desde tierras leridanas, convergiendo a principios del mes de septiembre junto a la ciudad condal, reuniéndose después de más de un año de separación el propio Juan II con Juan Enríquez y su hijo
el príncipe Fernando. Ahí se juntan después de más de un año separados, con ese asedio que habían sufrido su mujer, su heredero e hijo. Y bueno, pues ahí no sabemos si fue algo jolgorio o bueno, en plan, ¿qué tal estáis? Bien, bueno, pues ya está. Pasado esto, ¿no? Ya no vais a caer en prisión, al menos de momento se acabó ese peligro de que acabáis como prisioneros de los rebeldes. Y bueno, pues una vez que se reúne esto y todo converge, el ejército francés y el ejército que comanda el propio Juan II de Aragón en torno de Barcelona, pues hacia mediados del mes de septiembre el bando realista ya inició el asedio sobre Barcelona y durante 2 semanas, de hecho, realizan varios intentos de tomar la ciudad condal, hasta que, claro, llega el 3 de octubre del año 1462 con la inminente llegada ya en ese momento de los refuerzos castellanos que ha enviado ya Enrique IV de Castilla. Pues claro, ahí Juan II y su yerno, Gastón de Foix, pues con ese ejército francés, temen quedar entre dos fuegos, entre los que están dentro de Barcelona y que salgan de la ciudad para atacarles, y ese ejército de más de 2.500 hombres que ha enviado Castilla. Y bueno, pues ante esta situación, ese 3 de octubre de 1462, las tropas de Juan II de Aragón acaban levantando el asedio sobre Barcelona, que acaba fracasando, ¿no? Sí. Primero se marcharon hacia el sur y tomaron el control de Tarragona, para después marcharse hacia el Reino de Aragón, a donde le siguieron tropas castellanas que llegaron a tomar Belchite. Llegan a acabar amenazando a la propia Zaragoza, ¿no? Claro, pero acabaron pues negociando para que se retiraran. Se abría en ese momento una nueva fase de aquella guerra civil que ya estaba amenazando con extenderse e incluso romper en dos los dominios de Juan II de Aragón. Castilla ya había visto que se estaba produciendo una escalada de la guerra, de modo que aprovechó la mediación de Luis XI de Francia, con quien tenía muy buenas relaciones, para intentar que el conflicto acabara, pues bueno, con una paz negociada entre todas partes, ¿no? Aquí Enrique IV ya ve que no le está convenciendo demasiado cómo va esa intervención suya en la rebelión catalana. De esa manera se estableció en la sentencia arbitral de Bayona, una vez más la ciudad de Bayona, que Enrique IV renunciaba al título de conde de Barcelona. Dice, yo estas movidas, aquí no pinto nada, esto va a ser muy complicado, me voy a dejar un montón de pasta y mejor lo dejamos, que ya tengo bastantes problemas yo en mi reino, ¿no? Y bueno, pues al final eso es lo que ocurrió, que conde de Barcelona, Enrique IV de Castilla, pues renuncia a ese título de conde de Barcelona tan solo unos meses después de haberlo aceptado, saliendo Castilla de este conflicto, ¿de acuerdo? Pero el bando antijuanista pues no cejó en su empeño, ¿verdad? Porque dice, oye, pues si este no quiere ser conde de Barcelona, ya encontraremos a otro que lo quiera serlo. Y el 27 de octubre del año 1463, pues le ofreció ya el título pues a otra persona. Ahora ya no les quedaban trastámaras, por lo tanto dicen, pues vamos a ofrecer el título ¿a quién? Al condestable Pedro de Portugal. Pero podemos preguntar, ¿quién es este señor? ¿Qué pinta aquí un señor llamado Pedro de Portugal? ¿Quién es? Bueno, pues pinta pues ni más ni menos que dar respuesta a la ambición y a la venganza. Poco bien suena eso. A la ambición y a la venganza. A vendetta. Hola, soy Íñigo Montoya. Sí, porque es que este Pedro de Portugal no era otro que el hijo del duque de Coimbra y de Isabel de Urgell, hija esta a su vez del conde Jaime II de Urgell. Que igual todavía hay alguien que dice, probablemente, bueno, me quedo igual. Pues bueno, resumiendo por si alguien se ha perdido. En 1463, los rebeldes catalanes le dan el título de conde de Barcelona, bueno, se lo ofrecen y lo acepta, al nieto de Jaime II de Urgell, el que fuera el otro gran candidato frente a Fernando de Trastámara para ser elegido rey de Aragón en el compromiso de Caspe. El que acaba perdiendo la elección, ¿de acuerdo? Este Jaime II de Urgell, pues este ahora, el Pedro de Portugal, es el nieto. Que Fernando de Trastámara
era el padre de Juan II, con el que comienza la dinastía de Juan II al que se oponen. Eso es. ¿No? Pues el enemigo del padre de Juan II, pues a su nieto. El caso es que ese mismo Jaime de Urgell, que pues había presentado su candidatura a ser rey de Aragón en el compromiso de Caspe y que acaba fracasando y es elegido Fernando de Trastámara, pues él no acabó aceptando el resultado del compromiso y se acabó rebelando contra el nuevo monarca, contra ese Fernando I, levantándose en armas, pero perdió aquella guerra, ¿no? Pues ahora quien regresaba era su nieto para buscar venganza contra los Trastámara. Y es que al final, bueno, pues esto te lo intentas inventar para una serie de televisión como guión y no te sale. Al final la realidad acaba muchas veces por superar a la ficción, ¿no? Y en el caso de este Pedro de Portugal, que era condestable, se llama así porque además era el condestable del Reino de Portugal, este además era un demostrado comandante en el campo de batalla, por lo que la Diputación del General de Cataluña, claro, es que ve en él una oportunidad de ganar la guerra contra Juan II bajo su liderazgo, ¿no? O sea, lo ven como no solo como alguien legítimo según su visión, porque al fin y al cabo era alguien descendiente de uno de los condes de catalanes, etcétera, como era Jaime II de Urgell en su momento, sino además lo ven y dicen, es que además este señor en el campo de batalla maneja, o parece que maneja. Y al final, pues le hacen ese ofrecimiento, después de que Enrique IV de Castilla hubiera renunciado. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Pues que la cosa no les pudo ir a peor. Vaya por Dios. Vaya ojo tenían, ¿no? Los rebeldes. En los meses siguientes, pues el bando realista fue avanzando y logrando varias victorias decisivas, como la toma de Lérida en marzo de 1464. Uh-huh. Sin embargo, si una batalla empezó a cambiar la situación, fue la batalla de Calaf, librada el 28 de febrero de 1465, y en la que, aunque no estaba al mando de todo el ejército realista, sí que estuvo presente el príncipe Fernando, el futuro rey católico. Ya va creciendo un poquito, sigue siendo un adolescente. Bueno, de hecho está en principio de la adolescencia. Pero, está en la pubertad. Pero ya está haciendo sus primeros pinitos en el campo de batalla, ¿no? ¿Y cuántos años tenía en ese momento Fernando el Católico? 13 años, bueno, solo 13 años. El futuro Fernando el Católico con 13 añicos ya está ahí liderando parte de las tropas en el campo de batalla, ¿no? Así es. Ahí, en plan, su padre, en plan, ala, gánate las habichuelas y gánate parte del trono que te corresponde, porque si no, igual parte de él, pues no te acaba llegando, ¿no? Y bueno, pues al final se produce una gran victoria, como dices, del bando realista, del bando de Juan II en esta batalla de Calaf, ¿no? Sí, que esa victoria pues logró que los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y Sicilia apoyaran ya de forma definitiva al rey Juan II, pues hasta entonces estaban un poco a verlas venir y la habían visto como un conflicto exclusivo del Principado catalán. Como que, oye, que se apañan ellos ahí, en plan... E incluso a ver cómo evoluciona esto, que igual me revelo yo también. Sí, porque lo hemos comentado antes, que es que también podía haber sectores en el resto de territorios que podían también estar en contra del reino de Juan II, o de las formas de gobernar, o yo qué sé, es que hay muchos intereses ahí, ¿no? Todo esto... El que hasta entonces los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y Sicilia no se hubieran metido de forma directa apoyando en este caso a Juan II en toda la guerra, no quiere decir que no hubiera hasta entonces tropas, por ejemplo, aragonesas en el bando realista, en el ejército de Juan II. De hecho, ya hemos visto antes cómo la primera ofensiva sale del Reino de Aragón, ¿no? Hacia Barcelona. Pero, claro, lo que significa es que hasta entonces, en general, esas tropas, aunque fueran aragonesas, valencianas y tal, no estaban pagadas de forma directa por las instituciones del Reino de Aragón, que ahora ya oficialmente pues participan en apoyo del rey, ¿no? Vamos, que ahora hay que sumar a los ejércitos del rey contra los rebeldes, los ejércitos de las instituciones del Reino de Aragón, de las instituciones del Reino de Valencia, Mallorca y de Sicilia. O no sé tanto como los ejércitos, pero sí el dinero que apoya para pagar ese ejército realista, ¿no? Y claro, esto es importante. Y por resumir, claro, aquí en este momento la guerra parece que va bastante bien para los intereses del rey Juan II, porque recordemos, ha fracasado al intentar tomar Barcelona, pero ya ha recuperado el control de Gerona, ha conseguido el control de Tarragona y ahora recientemente el de Lérida, y además consigue esta victoria en el campo abierto, mientras Pedro, el condestable Pedro de Portugal, pues tan buen general que parecía que era, pues le está saliendo todo fatal, ¿no? Pero también fue muy importante el cambio de postura, es verdad, no solo el lograr victorias en el campo de batalla, sino también el cambio de postura del rey Juan II para con los vencidos. Ahí parece que cambia un poco de hacer castigo, etcétera, sino que empieza a ofrecer buenas condiciones a aquellos que se sometieran a su poder, sin llevar a cabo castigos demasiado severos contra los rebeldes vencidos, pues haciendo que algunos
comenzarán a dudar, ¿no? Y esto a veces casi es más inteligente que directamente ahí hacer castigos severos, porque eso a los quizás indecisos al ver cómo va la guerra, pues dicen, bueno, pues igual si este señor me ofrece el perdón y además no me va a quitar territorios, ni dominios, ni riqueza, ni tampoco me va a cortar la cabeza, pues igual le pongo las armas. Pues igual me conviene volver a pasar y apoyar al rey, ya está, y me salgo del conflicto, o al menos me voy al bando que parece en ese momento que es el ganador. Claro. Y esto es muy importante en ese momento. Entonces, bueno, pues gracias a todo ello, el bando realista pues comenzó a controlar también todo el sur de Cataluña, quedando apenas Barcelona y su entorno en manos de los rebeldes. Uh-huh. Mientras tanto, las constantes derrotas del condestable Pedro de Portugal causaron cada vez mayores desavenencias con las autoridades catalanas, hasta que Pedro acabó cayendo enfermo y falleciendo el 29 de junio de 1466. Otro conde de Barcelona que se va. Uno se marcha, ¿no? Enrique IV dice, bueno, que lo dejo, que no me gusta. Otro se nos muere. Y aparte, no... Es que esto parece como el programa Granjero busca esposa. Bueno, pues Principado busca conde, ¿no? Vale. ¿No? Un poco esto. No nos gusta el conde que tenemos, pues Principado busca conde. O se nos mueren, o renuncian, sí. O bueno, en realidad los rebeldes tenían... En estas alturas, a mitad de año de 1466, realmente tenían a esas alturas la guerra perdida. Pero los acuerdos, o sea, los ofrecimientos del rey Juan II de clemencia, que estaba ofreciendo en unos territorios sí que son aceptados, Barcelona, que es el epicentro realmente de la rebelión, no se aceptan esas condiciones para la rendición y se sigue adelante, ¿no? Aún así, pues habrá ciudades como, por ejemplo, Tortosa, que en ese verano del 66, pues acepta esas condiciones y se rinde ante el rey Juan II, ¿no? Y bueno, pues al final... De hecho, Juan II envía una embajada, que en este caso es una embajada no de él mismo, sino de las Cortes del Reino de Aragón. Mandan una embajada a estas, en plan que son recibidas, ¿no? Como parte un poquito ahí para ofrecer esa rendición a Barcelona, pero en Barcelona las condiciones son rechazadas, ¿no? Y rechazada la paz, pues bueno, los principales líderes de la rebelión, entre los que estaba el obispo de Vic, que lo hemos mencionado antes, ¿no? Pues decidieron buscar, pues bueno, vamos a buscar otro nuevo conde de Barcelona, a ver a quién elegimos ahora. Yendo ya en esta ocasión directamente a Francia, se les acababan los sitios. Hemos ido a Castilla, hemos ido a Portugal, pues ahora acaban en Francia. ¿Y Francia quién es? La gran rival de la corona de Aragón en el Mediterráneo desde hacía 2 siglos, como venimos diciendo. Claro, lo que pasa es que al inicio de la guerra, Francia había acordado y había apoyado a Juan II, ¿no? Estaba apoyando... En la guerra contra ellos. Recordemos que había puesto un ejército... O sea, esto es un giro de 180 grados. Buah, pero tremendo. Y además, bueno, esto es que es cosa típica de franceses. Sí. Bueno, y en fin, el caso es que el elegido aquí, ¿quién será elegido por las instituciones rebeldes catalanas como nuevo conde de Barcelona? ¿Quién le ofrecen el título? Pues a Renato de Anjou. Ofrecen el título a Renato de Anjou, quien tras recibirlo en secreto del rey Luis XI de Francia, acabó aceptando el ofrecimiento. Uh-huh. Pero claro, recordemos que supuestamente Francia, ¿no? Como decíamos, estaba apoyando a Juan II de Aragón. Y no nos olvidemos tampoco del acuerdo que había sobre el pago y el tema de los condados del Rosellón y la Cerdaña. Que estos 2 condados están en ese momento ocupados militarmente por los franceses, según ese acuerdo. Claro, pues el rey Juan, que ya se olía la tostada, escribió al monarca francés recordándole los acuerdos que tenían, pero no recibió respuesta alguna. Me imagino la carta, Juan II apretando los dientes muy fuerte, ahí, queridísimo Luis XI... Recuerda lo que acordamos en Bayona, no seas malo y tal. Y Luis XI al recibir la carta dice, bueno, cartita al fuego. Porque Luis XI pues no solo no le contesta, sino que ya está comunicando el rey de Francia a las autoridades catalanas, que fueran rebeldes o no, a ver si los que estaban en el lado de Juan II se volvían a pasar al bando rebelde. Pues dicen, no os preocupéis, que a partir de ahora esa alianza con la que he llegado con Juan II de Aragón queda rota, está extinguida. Y desde entonces mis ejércitos, los ejércitos de Francia, pasan a apoyar a Renato de Anjou como nuevo conde de Barcelona. ¿Me apoyáis o no? O sea, en plan... Y claro, esto es un momento importante porque podía dar la vuelta a la tortilla totalmente en un momento, de hecho, en el que la guerra ya Juan II lo estaba ganando. Típico de Francia, O sea, son más traidores. A ver, tampoco es eso, pero es verdad que eran... Y llegaron a pactar con los turcos, Sergio, siglos más tarde. Bueno, la cuestión es que, al final, volvemos a incidir en que la corona de Aragón y Francia llevan siglos siendo rivales, y al final, pues esto, pues... el pacto que había que llegó Juan II con Luis XI de Francia, es que era un pacto antinatural. Y al final ahí se ve las cuestiones, que esas cosas salen mal, acaban saliendo mal. En fin, para el rey Juan, de hecho, esto fue una puñalada trapera tremenda por parte del monarca francés. Así que, claro, dice, sí, ¿con qué esas tenemos? Pues
Claro, Juan II, ahí lo que decía antes, lo que he comentado antes, de que en ciertos aspectos, al menos en el tema diplomático dentro de una guerra, en parte, al menos me recuerda a Juan II a Pedro IV Ceremonioso, porque supo, al menos en este conflicto, en parte de él, jugar muy bien las alianzas internacionales. Porque ¿qué es lo que hace Juan II cuando ve que el rey francés le ha hecho la puñeta? Pues buscar alianzas con los enemigos con los enemigos de Francia. Claro. La Inglaterra de Eduardo IV y la Borgoña de Carlos el Temerario. Entonces, la cuestión es que Renato de Anjou pues jamás pisó Cataluña y envió a su hijo Juan, duque de Lorena, a liderar la situación. Vale. Comenzaba una nueva fase de la guerra en la que la corona de Aragón tenía que hacer ahora frente en su propio territorio a un enemigo formidable como era Francia, la cual disponía de muchos más recursos y que además ya ocupaba el Rosellón y la Cerdaña, que ahora por supuesto no quería devolver. Hombre, no. Aún así, pues Juan II todavía tenía esperanzas de lograr una rápida victoria y en 1467 realizó una ofensiva en el Ampurdá con su hijo Fernando a la cabeza. Que sigue ahí haciendo sus pinitos bélicos. Claro, pero las tropas realistas pues sufrieron el 21 de noviembre una contundente derrota, un auténtico descalabro, ¿no? En la batalla de Vilademaz, que ahí pues Fernando el Católico, pues el heredero al trono, salvó la vida por los pelos. No, escapó de milagro, de hecho incluso sí, ya no solo que se salvó, sino que también se salvó de caer prisionero. O sea, al final este señor casi decía, bueno, este chavalín, y bueno, acaba huyendo, bueno, acaban salvándose, y padre e hijo embarcan como pueden en un barco y ya pues en la costa de la Costa Brava, ¿no? Y se marchan hasta la base que tienen en el sur de Cataluña, en Tarragona. Se marchan hasta allí. Eso es. Entonces, tras la derrota, pues los realistas perdieron todo el Ampurdá y solo Gerona resistía al avance de los franceses y los rebeldes en la zona. La situación volvía a ser desesperada y aquí llega la que quizás sea la consecuencia más importante de toda esta guerra civil. Claro, porque aquí el rey Juan, otra vez, pues muy amigo de hacer pactos, situaciones desesperadas, que bueno, cartas de estas. Yo creo que Juan II habría sido un gran jugador de póker, de ir de faroles o de tal, de apostarlo todo y a ver qué sale, ¿no? Porque necesitaba, de forma desesperada, ayuda, ¿no? Una nueva alianza, ya que Francia le había traicionado y le había fallado. ¿Y dónde la busca esta vez? En Castilla. La busca en Castilla. Una Castilla que interiormente también está teniendo desavenencias. Por eso Enrique IV se había salido de la movida, porque bueno, sabía lo que le venía, ¿no? Tiene desavenencias internas por la sucesión al trono del propio Enrique IV entre aquellos que apoyaban a su hija, Juana, como heredera, que ha pasado la historia como Juana la Beltraneja, porque acusaban de que no era hija del rey, sino de Juan de Beltrán de la Cueva, y los que apoyaban a la hermanastra del rey, es decir, la futura Isabel la Católica. Otra vez, como dan la historia, como da vueltas, ¿verdad? Y claro, esta Isabel pues tenía apoyos importantes dentro de Castilla, por ejemplo el arzobispo de Toledo, y gracias a ello pues lograron que Enrique IV de Castilla firmara el Tratado de los Toros de Guisando, que proclamaba a Isabel como princesa de Asturias en lugar de su hija Juana. Claro, aquí ya tenemos a Isabel como heredera supuestamente al trono de Castilla, como princesa de Asturias. Y entonces, ¿qué es lo que va a buscar Juan II de Aragón en este momento? Claro. Pues fue entonces cuando Juan de Aragón buscó el apoyo de ese bando, ¿no? Castellano, y ofreció a su hijo Fernando en matrimonio, de modo que en el momento de mayor crisis en la guerra civil en Cataluña, apoyada por la invasión francesa, se acabó fraguando esa alianza y el matrimonio de los que acabarían siendo los reyes católicos, con cuya boda y también con una serie de carambolas, pues se terminó fraguando lo que acabó siendo la monarquía hispánica de los Austrias y el germen de España, ¿no? Y es por esto por lo que fue tan importante este conflicto, esta guerra civil en Cataluña en época de Juan II, y por lo que estamos incidiendo tanto con dos programas, ¿no? Con el anterior y este. Porque de no haberse sentido quizás en ese momento, cuando parecía ya que tenía ganada la guerra y le viene el revés de Francia y esta derrota, Juan II, de no sentirse tan desesperado, quizás no habría buscado esta alianza y casar a su heredero con la nueva heredera de Castilla, que estaba por ver si iba a ser al final la heredera, que hubo una guerra civil para conseguirlo, ¿no? Ya lo vimos también en un programa que le dedicamos en esta temporada. O quizás sí, tampoco sabemos qué hubiera ocurrido, pero quizás en otras circunstancias. Pero esto nunca lo sabremos ya. Ocurrió lo que ocurrió y ya está. Pero esta es la enorme consecuencia de esta guerra civil, que afecta a la corona de Aragón, que casi la parte en dos, pero que además produjo lo que fue la boda de los reyes católicos, casi nada. Al final, pues las negociaciones para la alianza cristalizaron la firma de las capitulaciones de Cervera el 5 de marzo de 1469, produciéndose la boda en Valladolid en octubre de ese mismo año. Uh-huh. Mientras tanto, el bando rebelde pues irrumpió con Juan de Anjou y un gran ejército en una nueva ofensiva que logró varias victorias,
como la conquista de Gerona, que se rindió el 1 de junio de 1469. Recordemos por si acaso que Juan de Anjou es el hijo del supuestamente nuevo conde de Barcelona, que es Renato de Anjou. Pero Renato dice, yo estoy mayor, para estas cosas mando a mi chiquillo y ya está. Eso es. Pero cuando parecía que la victoria final estaba al alcance de la mano de Francia y los rebeldes, estos empezaron a tener dificultades financieras ante el repentino escaso apoyo por parte de Luis XI de Francia, mucho más ocupado y preocupado en aplastar la rebelión del conde de Armagnac, que estaba siendo alentada por Juan II de Aragón, amigo, al que hay que reconocerle que era perro viejo. Al final pues había también, yo no puedo llegar, pues empieza a azuzar a los enemigos de Luis XI de Francia, que también tiene sus enemigos. Él está azuzando los míos, pues y ahora yo azuzo los suyos. Y no solo con el conde de Armagnac. Ahora veremos, ¿no? Pero claro, aquí Luis XI de Francia pues dice, uy, esto más peligroso, pues empieza a dejar de enviar tropas, a dejar de enviar dinero. Y claro, ahí los rebeldes pues dejan de poder hacer esas operaciones militares con las que estaban consiguiendo pues importantes victorias, como la recuperación de Gerona, etcétera, ¿no? Y claro, esto supone un estancamiento de la guerra, ¿no? Mientras el líder militar de la rebelión, Juan de Anjou, el duque de Lorena, el hijo de Renato de Anjou, ¿qué ocurre? Pues otro que se muere. Cae enfermo en agosto de 1470 y pues se pega todo el otoño ese enfermo en cama prácticamente, y en el mes de diciembre fallece en Barcelona. En ese año 1470, es decir, se quedan de nuevo sin otro líder, en este caso no era el conde de Barcelona, pero era el hijo del conde de Barcelona. Exacto. Y su líder militar en ese momento. Esto, bueno, pues no supuso el declive inmediato del bando rebelde, que aún logró algunas victorias en 1471, tomando incluso alguna plaza en el reino de Aragón como Tamarite, pero Juan II ya estaba pasando de nuevo a la ofensiva. Pues en las Cortes Generales de la Corona de Aragón, celebradas en Monzón el año anterior, con uno de los mejores discursos de un monarca en Cortes que se recuerdan. Súper épico, o sea, esto es de película prácticamente. Bueno, pues allí logró conmover a los representantes aragoneses, valencianos y a los catalanes realistas para que dieran mucho dinero con el que proseguir el conflicto. Además, el rey renovó la alianza con Eduardo IV de Inglaterra, rubricándose un acuerdo de colaboración tanto en Zaragoza como en Londres, además de lograr el apoyo de Borgoña y Venecia para aislar a Francia. Un juego de alianzas tremendo. Claro, algo que aprendió pues muy bien su hijo Fernando el Católico, que ¿no? luego lo reeditará con los matrimonios de sus hijos, con los Austria, o sea, los Habsburgo, con la propia Inglaterra, con Flandes, claro, siempre con intentando Portugal. casar a sus hijos con territorios que rodean a Francia y que son enemigos de Francia. La gran potencia de Europa, pues al final, si la rodeamos y la aislamos políticamente, al final su poder se queda muy mermado. Claro. Y esto Fernando lo aprendió muy bien, la verdad, porque luego lo desarrollará, pero mucho más ampliamente. Claro, pues con todo ello, el ejército realista, ya pues con estas alianzas que había conseguido Juan II, pasa a la ofensiva de nuevo, en octubre de 1471, con unos rebeldes descabezados, porque su líder militar, el único que estaba consiguiendo victorias, Juan de Anjou, ha muerto, ¿no? Pues recuperan los realistas el Bajo Ampurdá con esta ofensiva. También consiguen la misma Gerona, que se rinde, logrando una gran victoria luego también en la batalla de Santa Coloma de Gramenet, el 26 de noviembre de 1471, lo que suponía ya prácticamente el cierre de las comunicaciones de los rebeldes en Barcelona con Francia, ¿no? Cortan esa línea porque controlan ya los Pirineos y ya supone el cerco sobre la propia Barcelona. Claro, esto provocó el crecimiento de las desavenencias entre las distintas facciones dentro del bando rebelde, que ya era consciente de que su única esperanza de victoria era un nuevo apoyo francés que nunca llegaría, pues Luis XI tenía bastante ahora con la nueva guerra contra Borgoña, aliada de Juan II de Aragón. Con ese Carlos el Temerario. Claro. Tampoco ayudó mucho al bando rebelde la muerte del Papa Paulo II, proclive a los intereses franceses, y el nombramiento de Sixto IV como nuevo papa en agosto de 1471, quien era más favorable a los intereses de la Corona de Aragón, seguramente por consejo del cardenal valenciano Rodrigo Borgia, el futuro papa Borgia como Alejandro VI. Que todo no se daba puntada sin hilo, ¿no? Claro. Aquí los intereses y las alianzas eran por toda Europa, como estábamos viendo incluso en el propio Vaticano, en la propia Roma, ¿no? Y entonces, en enero de 1472, pues Juan II conquistó el Alto Ampurdá, a pesar de sufrir algún revés en el que casi acaba siendo hecho prisionero, y bueno, pues el avance de sus tropas y la política de perdón total hizo que muchas plazas se entregaran al rey, salvo una Barcelona que ya se encontraba sitiada por tierra y mar y que seguía esperando el socorro por parte del rey francés, que nunca llegaría. Cuando apenas quedaba ya comida en la ciudad, se aceleraron las negociaciones en las que el rey ofrecía perdón general sin castigos y la vuelta al régimen anterior a la guerra, pero con la salvedad de que las capitulaciones de Vilafranca
debían ser abolidas. Estas capitulaciones fuera. ¿Qué es esto de prohibirme entrar en Cataluña sin permiso y tal? Y estas cosas así, controlar mi poder, bla, bla, bla. Esas capitulaciones que sobre todo le impedían entrar en Cataluña, ¿no? Así Barcelona pues se entregó con las capitulaciones de Pedralbes, poniendo punto final a una guerra que ya se alargaba desde hacía una década y con el triunfo de Juan II de Aragón y su autoridad. Exactamente, así que el 17 de octubre de 1472 y después de 10 años de guerra, que se dice pronto, el anciano Juan II hizo su entrada triunfal en la ciudad de Barcelona. Pero no había acabado todo, no os penséis que acabó todo, porque sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que el Rosellón y la Cerdaña siguen ocupadas por esos franceses que habían traicionado a Juan II y que ahora no querían soltar, ni por asomo, aquellos territorios tan estratégicos. Y claro, su recuperación se convierte en un objetivo para Juan II ineludible, para la Corona de Aragón también. Pero eso ya, pues oye, nos quedamos sin tiempo en este programa y en esta temporada, así que lo dejamos para el futuro. Pero bueno, ahí lo dejamos coleando. ¿Y el cómo se recuperaría para la Corona de Aragón el Rosellón y la Cerdaña? Pues esto ya para otra ocasión. Y nada, Santiago, ha sido un placer. Y también que nos hayáis escuchado cada semana y nos seguimos escuchando en el podcast. Y nada, nos seguimos hablando aquí. Nos quedamos para seguir hablando de la historia aragonesa. Hasta la próxima. Cruzar los bosques, andar los brazos. Esperemos que hayáis disfrutado muchísimo de todos estos viajes por el tiempo y ya sabéis que podéis escuchar todos los programas de esta y de todas las temporadas en formato podcast y que los encontraréis como siempre en aragonradio.es, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Ya sabéis, dejadnos vuestras opiniones, comentarios, que soy muy pesado con esto. Suscribíos a los canales, dadle a me gusta, porque así entre todos alimentamos el dichoso algoritmo y conseguimos que la historia aragonesa llegue cada vez a más gente. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y os esperamos, como siempre, para seguir haciendo historia en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo.
que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar qué eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar qué eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.